Se levanta la temperatura en la City porteña y la lluvia no tardará en llegar. Luego de una semana agitada, principalmente por la región que se mantiene convulsionada, la transición hacia el 10 de diciembre pronostica tormentas. La falta de definiciones, más allá de los fuertes rumores, siguen marcando una alta volatilidad en los activos locales. Con respecto al futuro gabinete económico, varios nombres resonaron durante el correr de los días, aunque nada oficial, vale aclarar, por lo que a menos de un mes del cambio de gobierno, las reuniones técnicas todavía no están en la agenda. Acá, la posibilidad de Nielsen en el cargo de Hacienda parece ser la hipótesis más cierta. Las definiciones financieras tampoco llegan y el riesgo país se mantiene en alza. Así, sin un plan concreto en cuanto al tratamiento de la deuda, el índice volvió a acercarse a niveles pospaso. Recordemos que el nivel antes de las primarias era de entre 800 y 900 puntos promedio. En el balance semanal, el riesgo país aumentó un 0.3% hacia los 2.450 puntos. Mientras tanto, el movimiento de los bonos en las últimas semanas, que mostraron fuertes caídas, son reflejo de la incertidumbre del futuro de la deuda. No solo eso, los mercados se impacientan a la espera de un equipo económico concreto y un proyecto de política económica cierta, y se movieron a la par de las declaraciones oficiales y no oficiales en la semana. A esto, recordemos, se le suma la complicada situación que vive la región. En este marco, los niveles actuales de paridades son reflejo de un mercado que descuenta una reestructuración, pero duda en qué tan amigable pueda llegar a ser. La volatilidad entonces se mantiene. Esta semana observamos un escenario mixto donde los bonos ley argentina fueron los más afectados, mostrando caídas de hasta 7.5%, el DICA, alejándose de las paridades ley Nueva York, que en la semana lograron una mejora en los precios acentuados en la parte larga de la curva, un 2% promedio. En este sentido, el riesgo país se ubicó en 2.445 puntos, máximo de 9 semanas. Por otro lado, finaliza una semana difícil para las acciones argentinas, donde el S&P Merval cayó casi un 7% tras anotar 4 bajas consecutivas, con una leve recuperación del 2% este viernes, y un panel de líderes donde casi no se vieron números positivos. En este se destacaron los rojos de CRES, TGNO 4 y EDN en 15%, 14% y 13% respectivamente. De esta manera, en el cierre de la semana, el índice 31.800 puntos, testeando la zona que marcamos como corrección de corto en niveles de 31.000, 30.000 puntos en pesos, ubicándose muy por debajo de la media móvil de las últimas 200 ruedas, 34.000 puntos. Acá también es importante destacar una caída en el volumen operado. Mientras tanto, en nivel con lo corporativo, los resultados en la condensada temporada de balances no tuvieron gran impacto en el movimiento del Merval. En este sentido, dentro del sector bancario podemos destacar los resultados de Galicia, BBVA, Hipotecario y Supervil, que fueron mejores a lo esperado, donde los mayores ingresos vinieron por el stock de las LELIQs y diferencia de cambio compensando las pérdidas por la evaluación a mercado de los títulos argentinos luego de las PASO. No obstante, el futuro del sector no está claro, dado que los resultados estuvieron atados a las altas tasas ofrecidas por el gobierno y no a la actividad bancaria que se encuentra estancada por la coyuntura actual. Una vez más, en lo que respecta al mercado cambiario, un dólar calmo contenido por el cepo y la volatilidad de la brecha fueron los datos de la semana. En este sentido, el mayorista cerró el viernes en 59,67 pesos, el menor nivel de los últimos 5 días. Aún así, suma 17 centavos con respecto al cierre de la semana pasada. Los negocios de la plaza, por su parte, descendieron a unos 300 millones de dólares diarios en promedio, por debajo de los 400 millones de dólares de la semana pasada. Este descenso, igualmente, es en parte con el feriado del lunes en Estados Unidos. Esto, recordemos, con un central que mantiene una compra de divisas en un promedio de 100 dólares diarios. Con su postura del lado de la demanda, el ente ya suma más de 1.500 millones de dólares desde el endurecimiento de las restricciones cambiarias. Si miramos las pantallas minoristas, en la tercera semana del cepo hard, el billete se ubicó en 62,93 pesos, por lo que el peso acumula una apreciación del 2% desde la implementación. Los futuros de ROFEX, en cambio, cayeron con fuerza. Entre las posiciones de este año, noviembre y diciembre, las bajas fueron del 2 y 5% respectivamente, mientras que los plazos más largos reflejaron bajas de hasta 10%. Para tener como referencia, la divisa diciembre de este año y agosto del 2020 se ubicó en 65,10 y 85,5 pesos respectivamente.
La curva de tasas implícitas mantiene tendencia al aplanamiento, mostrando los plazos cortos con tasas anualizadas del 70%, mientras que los plazos más largos son del 54%. Por último, la brecha y las reservas. El contado con liquidación se movió debajo de los 80 pesos y la brecha con el tipo de cambio oficial, que se mantuvo al torno al 29% promedio. Recordemos que el máximo previo a las elecciones fue del 37%. Comparado contra la bolsa, el promedio semanal se redujo al 20.5%. Por otro lado, las reservas aumentaron, incluyendo la compra de divisas del central, a un promedio diario de 50 millones de dólares. No obstante, el gobierno debió afrontar pagos por letes y LECAPs reperfiladas, por lo que en el neto semanal las mismas se mantuvieron en niveles similares al viernes pasado, en 43.505 millones de pesos. Ahora bien, yendo al análisis de la política monetaria, la tasa del LELIQ permanece congelada en 63%. Con la tasa en el piso establecido para el mes de noviembre, el Banco Central expandió a un promedio diario de más de 25.000 millones de pesos. En este marco, cabe recordar que el aumento de la base monetaria durante el mes de noviembre se dará por dos factores: el desarme de las posiciones del LELIQ, que se estima sumarían unos 154.000 millones de pesos, base monetaria, y que automáticamente serán demandados a encajes no remunerados. El segundo factor tiene que ver con la compra de divisas en el mercado spot. Ya para terminar con el balance semanal de lo local, el dato económico de la semana. El jueves se conoció la inflación para el mes de octubre, la cual mostró un alza de 3.3%. En lo que va del año acumuló un 42.2%, mientras que en los últimos 12 meses la inflación suma 50.5%. Así, el índice de precios se ubicó por debajo de lo esperado. Recordamos que en el último relevamiento del mercado REM del BCRA se estimó una inflación para octubre del 4.2% mensual. En lo que respecta a la región, buscando ser breves, dos noticias de dos ejes de mayor tensión, aunque no son los únicos. En Chile, finalmente, el Congreso llegó a un acuerdo para convocar en abril del 2020 un plebiscito por una nueva constitución que sustituya la vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet. El proceso no será inmediato, pero en principio la consulta se realizaría en el mes de abril de 2020, buscando resolver dos cuestiones: si se quiere o no una nueva constitución y qué tipo de órgano debiera redactar esa nueva constitución, una comisión mixta constitucional o una convención constitucional o una asamblea constituyente. Definido esto, la elección de los miembros se realizaría en octubre de 2020, coincidiendo con las elecciones regionales y municipales bajo sufragio universal con voto voluntario. Mientras que la ratificación en el plebiscito de la nueva Constitución será con sufragio universal y voto obligatorio, buscándole dar un mayor rol al Estado. Por otro lado, en Bolivia, en tanto, volvieron a repetirse fuertes enfrentamientos entre quienes apoyan a Evo Morales y el nuevo gobierno interino. Morales, con asilo político en México, ahora ofrece volver para pacificar al país si el pueblo lo pide, mientras que la presidente proclamada, a quien le surgió una competidora, busca tranquilizar las calles y sostiene el llamado a una nueva elección en la que no podría participar Morales. En el plano internacional, cerramos una semana con altibajos. La guerra comercial entre Estados Unidos y China no da tregua, y si bien desde América del Norte se han enviado señales políticas positivas, como Kudlow, asesor económico de Trump, que afirmó que siguen acercando posiciones, los informes recientes creen que ambos países habrían llegado a un punto muerto sobre productos agrícolas y derechos de propiedad intelectual. Los funcionarios de la administración Trump están frustrados de que desde Asia no hayan ofrecido suficientes concesiones para justificar una reducción de los aranceles estadounidenses a los productos chinos, una demanda de larga data de China que se ha afianzado aún más en las últimas semanas. En tal sentido, China se mantiene firme en su demanda de que Estados Unidos elimine los aranceles mientras continúan las conversaciones. El portavoz del ministerio, Gao Feng, dijo que la guerra comercial entre las dos naciones comenzó con la imposición de aranceles y debería terminar con su eliminación. Esta es la posición importante para alcanzar el acuerdo. La importancia del acuerdo de la fase 1 debe reflejar la escala de la reversión de tarifas, señaló el funcionario. Ahora bien, ¿qué podemos esperar? Como mencionamos en el Daily de hoy, dado que los planes será firmar el acuerdo en el marco de la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico, frustrados por la crisis de Chile, que canceló el evento, la nueva fecha límite natural será el 15 de diciembre próximo, cuando Trump confirme, o no, un nuevo aumento de aranceles que él había anunciado hace casi un mes. Trump lo usará para presionar, solamente queda ver si China cede. No obstante, en este contexto de mayor incertidumbre, los índices de Wall Street siguen marcando récords intradiarios y cierran la semana con subas menores al 1%.
En Europa, la tendencia se replica con las principales plazas acumulando subas de entre 0,3 y 1,1%, a excepción del índice bursátil británico que cayó más del 1% en la semana, en medio de la lucha política del Partido Conservador y Laborista. De cara a las elecciones de diciembre, ya se ha generado mucho ruido esta semana, principalmente desde el Partido Laborista. En campaña, este color político se comprometió a nacionalizar parcialmente al gigante de las telecomunicaciones British Telecom en caso de ganar las elecciones, entre otras compañías. Su idea es tomar Openreach, una división de British Telecom, para lograr proveer de Internet gratuito a todos los hogares y empresas para 2030, agregando que los planes se pagarían con impuestos más altos. Por su parte, el mercado asiático cerró la semana en negativo, a excepción del Nikkei japonés. La suma de la incertidumbre comercial y los disturbios que se vuelven a acrecentar en Hong Kong arrastraron al Hang Seng a acumular una caída de casi el 5%. En el análisis de la renta fija, las tasas volvieron a mostrar un retroceso, moviéndose al son de la incertidumbre de fase 1 y los datos económicos. Si bien Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, afirmó que no ve signos de burbujas respecto al creciente aumento de la deuda soberana y corporativa, la tasa del Tesoro americano retrocedió 12 puntos básicos y gira en torno al 1,84% anual, después de haber superado el 1,9%. En Europa la tendencia es mixta, mientras los bonos italianos y españoles subieron entre 4 y 5 puntos básicos, los bonos alemanes y británicos retrocedieron entre 6 y 7 puntos básicos. Por otro lado, la semana nos trajo una serie de datos económicos que se mantuvieron en el centro del análisis de los mercados. Entre ellos, la inflación americana para el mes de octubre fue del 1,8% interanual, por arriba del 1,7% estimado, y en línea con la meta de la Fed. Por otro lado, las ventas minoristas repuntaron un 0,3% en octubre, revirtiendo la tendencia del mes pasado. Si analizamos la producción, el sector industrial norteamericano retrocedió a un ritmo mayor a lo esperado, un 0,8%, siendo esta la caída más alta en lo que va de 2 años. La producción manufacturera no fue la excepción, tras un rojo del 0,6% impulsado por el sector automotriz. En lo que respecta a Europa, sin sorpresas, el crecimiento de la zona euro en el tercer trimestre fue del 1,2% interanual, con la economía alemana que logró evitar entrar en recesión. En Asia, en tanto, las protestas cada vez más violentas en Hong Kong y la guerra comercial hundieron la economía china en su primera recesión en una década. Ahora bien, ¿qué podemos esperar para la próxima semana? Por lo pronto, en lo local será una semana corta luego del feriado del lunes. Las noticias en lo político podrían ayudarnos a entender la posible configuración del próximo gobierno. Más allá de los nombres conocidos hasta ahora, varios son los puestos claves a llenar, tanto a nivel nacional como provincial, en Buenos Aires. Según trascendidos, Alberto Fernández estaría esperando la llegada de Cristina este domingo para hacer oficial los nombres del equipo. En lo internacional, el panorama no dista mucho. La tensión se mantiene en torno a la firma en el corto plazo de la primera fase del acuerdo entre Estados Unidos y China. Cualquier noticia negativa podría traer aparejado una corrección en los principales índices bursátiles en la previa al Black Friday. En cuanto a la agenda económica, en lo local, tendremos el índice de los costos de construcción, el índice de precios mayoristas y los datos de la balanza comercial argentina en octubre. Respecto a este último, proyectamos que las exportaciones alcanzarían los 6.200 millones de dólares, en tanto las importaciones en 4.500 millones de dólares. Por lo que el superávit comercial nuevamente superaría los 1.500 millones de dólares en octubre, aunque por debajo de los 1.744 de septiembre. Respecto al plano internacional, comenzaremos la semana con el reporte de estabilidad financiera de Europa emitido por el Banco Central Europeo, donde contaremos con una foto de la salud de los bancos del continente. Además, también contaremos con la reunión de política monetaria de China, donde el Banco Popular de China deberá decidir si mantiene o no la tasa de referencia en 4,2% o reinicia la baja de la misma, luego de conocerse datos más débiles de lo esperado respecto de la salud de la economía del gigante asiático. Por otro lado, serán los índices de gerentes de compras manufactureras y de servicios de Estados Unidos y la eurozona. Aquí será importante que el sector de servicios se mantenga por encima de los 50 puntos, mientras que no se espera que desde el sector manufacturero se muestren grandes avances.